¿no? Y muchos estamos pensando, por ejemplo, ¿este lugar será una iglesia? ¿Qué dicen ustedes? Sí, pues estamos unidos. ¿Ya? ¿Sí? Podemos decir que esto es, bueno, es una construcción, ¿no? Es una construcción física, un lugar en donde nosotros hemos venido por algún tiempo, cantamos alabanzas, leemos la palabra, oramos y bueno, venimos a alabar a Dios, ¿no? Entonces, podemos decir, pero ¿sabe qué? ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el conjunto de personas, ¿no? Aquí estamos reunidos, no sé cuántos estamos, 15, 20, los que estemos, ¿no? Pero la iglesia es el conjunto de seguidores de Cristo. Por ejemplo, ¿cuántos creyentes hay en este lugar? Levante la mano los que son creyentes, los hijos de Dios. Estamos 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ya, va a sumar. Mire, cuando yo digo hijos de Dios, son aquellos, o somos aquellos que un día hicimos una oración de arrepentimiento, ¿sí? Y no todos han hecho esa oración de arrepentimiento. Bueno, eso saben los que son ya o los que somos hijos de Dios. Entonces, la iglesia está conformada por un grupo, ¿no? De creyentes, pero también a veces a la iglesia entra gente que no es creyente, ¿no? También entra, ¿no? Entonces, mire, pero en definitiva, ¿qué es la iglesia? Un conjunto de personas, ¿no? Que quieren alabarle a Dios, que quieren agradecerle a Dios. Eso es la iglesia. Ahora, nosotros en este mundo, pues, ¿para qué nos ha creado Dios? Dios nos ha creado con un propósito, para que le alabemos y para que le sirvamos. Bueno, eso ya hemos hablado en algunas ocasiones con ustedes, ¿no? Para aquellos que no conocen, están primera vez, ¿no? La iglesia, pues, está destinada para que nosotros le sirvamos, ¿no? Le sirvamos al Señor. ¿Y de qué manera podemos servirle? Bueno, yo voy a darles algunos principios que tengo acá anotado, pero quiero decirles, la iglesia, a veces cuando yo empecé en la vida cristiana, alguien me preguntó, Luis, ¿este lugar es una iglesia? Era un lugar cualquiera, ¿no? Y yo le dije, no, esto no es una iglesia, ¿no? O sea, y en esta tarde yo quiero decirles, a veces nos trae confusión, ¿no? Nos trae confusión, ¿no? La iglesia no es un edificio, ¿no? No es un edificio. La iglesia, pues, vuelvo a decir lo que dije antes, ¿no? Es un lugar, ¿no? Si en este lugar está destinado todos los días o cada semana para alabarle al Señor, pues, pero podemos decir que es un lugar, ¿no? Es un templo, ¿no? Es un templo en donde venimos y nos reunimos. Pero ¿sabe qué? La iglesia está representada por cada uno de nosotros. Hermano Galo, aquí en su casa usted constituye una iglesia. Hermano Johnny, en su casa una iglesia. En mi caso, yo constituyo una iglesia. Entonces, nosotros, todos los que estamos aquí, somos miembros del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Sí, eso quiero que entiendan muy bien. Cristo es la cabeza, ¿no? Cristo es la cabeza. Y nosotros, todos los que estamos, somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, ahora, hablando de una casa, por ejemplo, en el caso del hermano Galo, aquí en su casa, el hermano Galo es la cabeza de la casa. La esposa, pues, es su ayuda idónea, ¿no? Y los hijos parte, son parte de la casa, parte del hogar, ¿no? Son miembros de la familia. Entonces, mire, asimismo, la iglesia está conformada por miembros que forman el cuerpo de Cristo. Entonces, ahora yo quiero decirles en esta tarde, a veces nosotros estamos algunos años en el ministerio. Yo llevo como 30 años en el ministerio enseñando la palabra de Dios. Pero, ¿qué nos manda el Señor a hacer? ¿Qué nos manda a hacer en esta tarde? Y quiero directamente que nosotros vayamos, antes de ir, yo quiero decirles, bueno, ¿cuál es la razón de que se forme una iglesia? ¿Cuál es la razón? La razón es la multiplicación de los discípulos. La iglesia está formada por discípulos. Hermano Galo es un discípulo, hermana Norma, un discípulo, Carlos, un discípulo, hermano Johnny,
Y todos los que somos hijos de Dios somos discípulos ¿de quién? De Cristo. Pero ¿sabe qué es un discípulo? Es un seguidor de Cristo. Y yo en esta tarde quiero decirles que Dios necesita seguidores, pero seguidores, así, poniendo la mano acá en el corazón, seguidores de a de veras, ¿no? Dios no quiere hinchas, ¿no? Dios no quiere así nomás. Cuando vamos a un estadio, ¿cuántos han ido a un estadio? Creo que la mayoría de nosotros hemos ido a un estadio, ¿no? Y en el estadio, ¿qué hay? Hay hinchas, ¿no? Que van a aplaudir a los jugadores, ¿no? Que están ahí jugando y pateando una pelota. Entonces, mire, muchos hinchas, ¿no? El Señor, Él no quiere hinchas, Él quiere seguidores, Él quiere discípulos. Y en esta tarde yo quiero decirles, la palabra discípulo es aquellas personas que se dejan enseñar, ¿no? Enseñar. ¿Enseñar qué? La palabra de Dios. Hermanos y amigos, en esta tarde yo quiero decirles con mucho celo, ¿no? Y con mucho temor, porque Dios está escuchándonos a cada uno de nosotros y Él ve nuestros pasos, pues Él quiere seguidores, discípulos, pero de a de veras, ¿no? Y a la verdad, en esta tarde yo quiero desafiarles con esta pequeña enseñanza, porque el Señor quiere verdaderos discípulos. Él quiere que cada uno de nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Porque ¿sabe qué? La única verdad en este mundo es, ¿quién es la única verdad, Carlos? Exacto, la única verdad es Cristo Jesús, porque Él nos hizo libres. Solamente en este libro, escuchará bien porque yo después les voy a hacer preguntas, ¿no? En este libro encontramos solamente la verdad. Aquí no hay mentiras, ¿no? Aquí no hay mentiras, ¿no? Nosotros, como amigos, ¿no? Yo puedo mentirle a Lucía, ¿no? Ella puede mentirme a mí, pero a Dios podremos mentirle, no hay cómo. Entonces, en este libro está encerrado toda la verdad de Jesucristo, de Dios. Entonces, hermanos, yo en esta tarde quiero decirles que abran su Biblia allá en el libro de Mateo. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Versículos 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20. Manuel, ¿lo puede ayudarle acá? Allá. Y voy a pedirle que... 18, 19 y 20. Carlos, ¿tú tienes ahí para que leas? Capítulo 18, 16, 28, 28. Estamos en capítulo 28. Mateo 28, 19 y 20. Versículos 19 y 20. Versículos del número pequeñito, para los que no saben. Muy bien, ¿listos? A ver, Carlos, quiero que leas. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os han mandado, y que he aquí, yo estoy con todos vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien, mire, estamos, 28, estamos en estos dos versículos que esta es el deber para todos los que estamos en esta tarde aquí, la gran comisión. Y hermanos, Mateo, todos estamos llamados a hacer la gran comisión. ¿Qué dice el Señor en estos versículos? Por tanto, id y haced discípulos. Ahí nomás. Mire, id. ¿Qué es la palabra id? Del verbo ir, ¿no? ¿Esto está en presente o en imperativo? En imperativo, ¿no es cierto? Entonces, mire, id es un mandato para Galo, para Norma, para Carlos, para Wendy, para Jenny, para todos los que somos hijos de Dios. Id, o sea, que tenemos que ir allá. ¿A dónde? A un campo, ¿no? Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo en esta tarde. Podemos ir a Nueva Vida, ¿no? Id a Nueva Vida. ¿A qué? A ser discípulos. Hermanos, si ustedes y yo no hemos ido hasta aquí,
¿Qué querrá decir? ¿Que estamos obedeciendo o desobedeciendo? Desobedeciendo. Hermanos, la palabra nos dice tan claramente, por tanto, id, mire, mandato, ¿no? Es un mandato. Id y haced discípulos. Haced discípulos a todas las naciones. Mire, podemos ir a Puyupungo, podemos ir a Nueva Vida, podemos ir a Campo Alegre, tantas otras comunidades que hay en estos lugares, ¿no? Pero hermanos, ¿qué estamos haciendo? Y yo les digo en esta tarde, la iglesia se ha conformado solamente con predicar nomás, o sea, leer, solamente leemos, ir y hacer discípulos. Pero hacer es acción, ¿no? Es acción, hermanos. Así es que de hoy en adelante, cada uno de nosotros vamos a tomar una responsabilidad. Y yo quiero animarles a cada uno de ustedes, ¿no? Carlos ya está en posibilidad de ir. Tienes tus amigos en el colegio, ¿no? Mano Galo tiene tantos familiares, amigos aquí en estos lugares. Usted ya puede ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, mire, el mandato del Señor, id y haced. La palabra id es sinónimo de ir, ¿no? O vayan, hablando de todo un conjunto. Todos ustedes como familia pueden ir a cualquier comunidad y compartir, ¿qué? La palabra de Dios. Pero no se queda ahí, ¿no? Sino que hay que hacerles discípulos. Hermanos, hacer discípulos es un proceso. ¿Cuántos años hemos caminado con ustedes? Siquiera unos 6 años, ¿no? Tal vez más. Sí, y todavía no terminamos de aprender, ¿no? Mire, es un proceso esto del discipulado. Ir y hacer discípulos. Y yo en esta tarde me pregunto, ¿no? ¿Ustedes están dispuestos ya a ser discípulos? Yo creo que la mayoría ya, ¿no? La mayoría ya. ¿Y por qué no hemos hecho? Mire, vuelva a leer Mateo, ¿no? Por tanto, id y haced discípulos. Haced, estén presentes, ¿no? Haced discípulos, ¿no? Y cuando decimos hacer discípulos, tenemos que enseñarle, ¿no? La Biblia, ¿no? Aquí están los mandamientos, ¿no? Aquí están todo lo que tenemos que hacerles los seres humanos. Están las reglas, están todos los preceptos estipulados aquí en la palabra de Dios. ¿Cómo tenemos que criar a nuestros hijos? ¿Cómo tienen que ser las esposas? ¿Cómo tienen que ser los esposos? Todo está en la Biblia. Hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Hemos perdido el tiempo, ¿sí? Yo perdí el tiempo por algunos años, porque no había quien me disipule, tal vez no. O a veces hemos puesto excusas, pero no. La Biblia es tan clara. En esta tarde nos dice, id y haced discípulos. Y luego, ¿qué más dice Carlos? Sigue enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ya. Aquí yo estoy con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ya, hasta ahí nomás. Bautizándolos, mire, tenemos que ir, tenemos que hacer, y ahora dice bautizándolos. Hermano Galo, ¿usted ya ha bautizado a alguna persona? No, ¿no es cierto? Mire, entonces, sí hemos perdido, ¿no? Sí hemos perdido tiempo. Aquí en este lugar hemos bautizado no a toda la familia, ¿no? Todavía hay un grupo de desobedientes, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire, ahí estamos hablando de la Trinidad, ¿no? Eso se llama Trinidad. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, miren, 3 cosas que ordena este versículo, ¿no? Id, haced y bautíceles, ¿no? Entonces, de ese versículo, ¿cuántas cosas hemos hecho? ¿Cuántas cosas han hecho ustedes? ¿Quién sabe? Ninguna de ellas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo quisiera que cada uno de nosotros meditemos y reflexionemos en esto que estamos viendo en esta tarde. Hermanos, yo creo que el Señor Jesucristo, Él quiere solamente que enseñemos la verdad, y la verdad está aquí, en este libro. La verdad está solamente en la Biblia. No le crea a usted, bueno, yo voy a poner un ejemplo, ¿no? Si su esposo le dice alguna cosa, algún chiste, nada que ver, ¿no?
Pero si su esposo le dice que es algo que está aquí en la Biblia, ahí sí créale. Pero si está aquí en la Biblia, a ver, usted le pregunta, bueno, ¿y en dónde está? Indícame. Si está aquí respaldado por este libro, esa es la verdad. Pero si le dice fuera de la Biblia, no es la verdad. Entonces, amigos, hermanos, el hacer discípulos, ¿no? La Biblia es un libro verdadero. Así es que bautizándolos, tenemos que bautizar y eso es parte de la gran comisión. Ahora, el versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20? Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. He aquí, yo estoy con todos vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien. Y mire, el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que están en ¿qué? En este libro. ¿Qué cosas están en este libro? Los mandamientos. Un mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga bendición sobre esta tierra. Otro mandamiento. No matarás. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Miren, hermanos, esos versículos tienen que estar en la mente de cada uno de nosotros. Y usted, los que somos hijos de Dios, ya tenemos que tener aquí en nuestra mente, porque no todos los días, al trabajo nos llevamos la Biblia, ¿no? Pero se asoma por ahí un amigo, usted y yo podemos compartirle, ¿no? Si sabe que la Biblia dice esto, que nosotros tenemos que enseñarles a que guarden todas las cosas que están en este libro. Y mire la promesa de parte de Dios cuando usted y yo guardamos lo que está aquí en la Biblia. ¿Cuál es la promesa? Y aquí dice, yo estaré. Lee, Carlos. Yo estaré todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ajá. ¿Cuál es la promesa de parte de Dios? He aquí yo estaré con todos ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Fin del mundo. Hasta el fin del mundo. ¿Qué les parece, hermanos? Pero ¿cuándo Dios va a cumplir esa promesa? Cuando usted y yo le obedecemos. El Señor no quiere cristianos e hijos desobedientes. ¿Sí sabía eso? Dios quiere hijos obedientes. Él no quiere desobedientes. Entonces, hermanos, yo creo que en esta tarde, la mayoría de nosotros, a veces hemos desperdiciado el tiempo. Como yo dije antes, estamos leyendo, ¿no? Id y haced discípulos a todas las naciones. Id y haced. Tenemos que hacer como Dios nos manda en su palabra. Hacer discípulos, ¿no? Ayudarles a crecer, ¿no? Enseñarles la palabra de Dios. Caminar, si es posible, con ellos. Bueno, nosotros, como ejemplo, nosotros hemos caminado con ustedes alrededor de 7 años, ¿no? Cierto es que cuando hubo el tiempo de la pandemia no pudimos venir, ¿no? Como que nos alejamos un poco, pero hemos venido cada mes, a veces cada semana. Pero no todo eso es la parte del discipulado. El discipulado es mucho más allá. Entonces, hermanos, mire, ¿cuál es la gran comisión? Aquí está encerrado en Mateo 28, versículos 19 y 20. ¿Qué tenemos que hacer ahora los cristianos? La promesa ya hemos dicho. Ahora, ¿qué nos promete Jesús? Él nos ha prometido estar con cada uno de nosotros todos los días. Y lo que Él promete, ¿cumple o no cumple? Él cumple, ¿no? No es como nosotros, ¿no? Yo le prometo a cualquiera de ustedes alguna cosa y no vengo, ¿no? Yo digo, yo voy a venir mañana y no vengo. Es una promesa falsa, ¿no? Les he mentido, ¿no? Pero Dios lo que promete, cumple. Entonces, mire la promesa del Señor. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, a Dios hay que creerle porque Él es verdad. En esta tarde, yo quiero animarles a cada uno de nosotros, a cada uno y yo mismo, ¿no? Ser parte, ¿no? Decirles como una pequeña reflexión, pues el hacer discípulos es la mejor estrategia para plantar
nuevas iglesias. El hacer discípulos es una buena estrategia para plantar nuevas iglesias. ¿Qué le parece? Hacer discípulos. Si ustedes, hablando de esta comunidad en Cañada, no han estado haciendo discípulos, pues, ¿qué podríamos decir? Están ahí, están estancados, ¿no? No están produciendo. Y la palabra de Dios dice que usted y yo tenemos que llevar mucho fruto. Quisiera que vayamos un ratito al libro de Juan, capítulo 15, versículo 8, ¿no? Vamos un ratito al Evangelio de San Juan. Quince, 8. Juan 15, 8. ¿Podrías ayudarme ahí? Mano Galo, ¿quiere leer? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Puede volver a repetir? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ajá. Mire lo que dice Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre. ¿Quién está hablando? Jesús, ¿no? Su Hijo, ¿no? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿qué dice? Mucho fruto. ¿Cuánto fruto ustedes están llevando hasta aquí? Carlos, ¿cuánto fruto has llevado? Voy a poner un ejemplo, ¿no? Ustedes que viven en el campo, tienen sus plantas, ¿no? Usted siembra un árbol, una mata de plátano. Usted, después que siembra, ¿qué hace? Usted va, ya, usted cosecha, pero usted le va abonando, ¿no? Le va cuidando, ¿no es cierto? Exacto, para que dé buen fruto, ¿no? Entonces, mire, asimismo, nuestras vidas, Dios quiere que llevemos mucho fruto. Entonces yo me pregunto en esta tarde, ¿cuánto fruto hemos llevado, hermano Galo, durante este tiempo de conocer al Señor? Muy poco, ¿no? ¿Ustedes han sembrado? ¿Cuántos de ustedes? Mire, no hemos sembrado. Entonces, si yo no siembro, ¿qué puedo cosechar? Nada, ¿no? Sí, imagínense, mi suegra decía, oiga, usted tiene que, todo lo que se siembra, se cosecha. Yo, será cierto, decía, ¿no? Pero en verdad, todo lo que se siembra, se cosecha, pero hay que sembrar, pues. ¿Cómo vamos a cultivar o a cosechar si no sembramos? Hermanos, es tiempo de que cada uno de nosotros aprendamos a sembrar, a sembrar. Y el Señor Jesucristo quiere que cada uno de sus hijos sembremos. Carlos, hay que sembrar, ¿no? Wendy, hay que sembrar. Jenny, es tiempo de sembrar, ¿sí? ¿Cuándo? Mateo, tiempo de sembrar. ¿Cuándo van a empezar a sembrar? Entonces, hermanos, yo creo que esta es una lección, ¿no? Y dice, si es que usted y yo llevamos mucho fruto, ¿qué dice? Vuelva, repita el versículo a la parte final, Carlos. 15:8. Dice, en esto glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ajá. Mire, si es que nosotros llevamos mucho fruto, vamos a ser, vamos a ser verdaderos discípulos ¿de quién? Entonces, si usted y yo no hemos sembrado, ¿seremos verdaderos discípulos? Entonces, mire, hermanos, yo les hago reflexionar, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer desde mañana? ¿O qué vamos a hacer desde el día lunes? ¿Qué vamos a hacer desde el día lunes o desde la próxima semana? Empezar a sembrar, a sembrar, a sembrar. Hermanos, yo quiero en esta tarde decirles, ¿no? Que cada uno de nosotros tenemos que empezar, primeramente, a ir, sembrar, hacer discípulos, y ahí sí, pues en el futuro vamos a ver los frutos. Pero si no nos da la gana de sembrar, ¿qué vamos a cosechar?
estaremos siempre con los brazos cruzados. Hermanos, Dios quiere, mire, yo veo a cada uno de nosotros con vida, ¿no? Y gracias a Dios tenemos vida, ¿no? Tenemos salud, pero es tiempo de que cada uno de nosotros meditemos en lo que su palabra nos ha dicho. Dios quiere que llevemos mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si usted quiere ser un verdadero discípulo de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué había que hacer? Sembrar, sembrar y sembrar. Bueno, antes de terminar, yo quiero pues decirles qué tenemos nosotros que hacer en una comunidad. Bueno, vamos a suponer que la próxima semana vamos a otra comunidad. Lo primerito que tenemos que hacer es hacer una encuesta, ¿no? Un diagnóstico. Bueno, ¿cómo es la comunidad? ¿Cuántas personas viven en esa comunidad? ¿No? ¿Qué siembran en esa comunidad? ¿De qué se alimentan o de qué sacan dinero en esa comunidad? ¿No? Entonces, mire, hacer un diagnóstico de esa comunidad. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, tener una reunión con los dirigentes de la comunidad, ¿no? Tener una reunión, pues invitarles, sentarnos para conversar con ellos y proponerles nuestro plan, ¿no? ¿Cuál es nuestro plan? De ir y plantar una iglesia, de ir y hacer discípulos y discípulos. Así es que, hermanos, amigos, en esta tarde yo quiero decirles, todavía hay oportunidad. Dios está golpeando la puerta de cada uno de nosotros y Él quiere que cada uno de nosotros seamos verdaderos discípulos. Pero para ser verdaderos discípulos tenemos que trabajar, ¿no? Ser siervos, sembrar y sembrar. Pero, hermanos, ¿qué podemos pedirle al Señor? Señor, quiero que me ayudes, quiero que me bendigas. Pero si usted y yo no estamos haciendo nada, ¿cómo queremos que Dios nos bendiga? Es tiempo de que cada uno de nosotros, pues, si queremos bendición de parte de Dios, tenemos que trabajar, tenemos que servirle. La palabra servirle, pues, es sinónimo de siervo, ¿no? Servirle al Señor. ¿Cuántos días a la semana? ¿Cuántos días a la semana podemos servirle? Todos los días, ¿no? Todos los días. Mire, todos los días debemos servirle al Señor. ¿Sí? Hermanos, creo que algunos de nosotros en realidad estamos espiritualmente secos, ¿no? Inertes. ¿Pero por qué? Porque tal vez no hemos conocido, tal vez no hemos abierto este libro. Y en este libro hay demasiada riqueza, ¿no? Muchas expectativas. Usted abre este libro y este libro es el alimento espiritual para cada una de nuestras vidas. Así es que, jóvenes, mujeres, hombres, niños, yo creo que cada uno de nosotros, pues, empecemos sembrando. ¿Qué vamos a sembrar? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Pues vayamos, ¿no? Vayamos a una comunidad o vayamos donde un amigo, visítele a un amigo y ahí usted puede sembrar, ahí usted puede hablarle del Señor. ¿Qué quiere Dios para su vida? Hermanos, amigos, yo creo que cada uno de nosotros tenemos que reflexionar, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es lo que me falta? ¿Qué me falta para ir y hacer discípulos en ese lugar, en el lugar de por acá? ¿Qué me falta? Bueno, yo creo que solamente ganas, ¿no? Solamente ponerle ganas, ¿no? Y la Biblia es tan clara que dice que nos esforcemos y seamos valientes. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Hermanos, yo creo que cada día usted y yo tenemos mucho que aprender. Y en esta tarde yo creo que cada uno de nosotros tenemos que salir con una expectativa. Bueno, ¿qué voy a hacer yo el día de mañana? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy yo a empezar a sembrar? ¿Voy yo a empezar a discipular? Pues usted tiene la palabra. Usted delante de Dios. Usted ahí
en su casita, en su cuarto, usted puede decirle al Señor, en oración, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Utilízame, utilízame. Cada uno de nosotros tenemos dones que Dios nos ha dado, pero lo que pasa es que no queremos utilizar esos dones. El hermano Galo, algún momento puede ser un predicador, puede ser un maestro, ¿no? Pero solamente nos falta pedir en oración, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo quiero servirte, quiero servirte. ¿En qué campo? Pregúntele al Señor. Él es el único que le va y nos va a responder a cada uno de nosotros. Que en esta tarde, cada uno de nosotros, pues, estemos conscientes de que, ojalá, en este lugar, ya es tiempo de multiplicar. El Señor quiere que nosotros multipliquemos, no que restemos, multipliquemos, ¿sí? Por ejemplo, hermano Galo, ya debería tener siquiera un discípulo, un hito. Carlos, un hito. Su esposa, uno. Wendy, uno. Jenny, uno. ¿Sí? Y súmele, uno. Ya podríamos tener más y más cada día en este lugar. Y en el futuro podríamos fundar una iglesia físicamente en este lugar. Así es que, hermanos, pues queda plantada esto para ustedes, a reflexionar que nosotros no hemos ido, no hemos hecho discípulos, no hemos bautizado. Y el Señor quiere que vayamos y hagamos discípulos, que bauticemos y pues que obedezcamos día tras día su bendita palabra. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros.